Creo que estas dos medidas nos invitan a hacer un poco de historia sobre la situación del sistema eléctrico en Puerto Rico. Hasta la década de 1940, a 1941-42, el sistema eléctrico en Puerto Rico era un sistema privado. Había 3 empresas eléctricas en Puerto Rico: la Mayagüez Light, la Ponce Light y la Puerto Rico Railway Light and Power Company. La última, que era la más grande, servía la zona este de Puerto Rico. La Ponce Light, como dice su nombre, a Ponce, y la Mayagüez Light a Ponce. Estas empresas proveían servicio eléctrico básicamente a los cascos urbanos, que eran muy pequeños en aquella época, de los pueblos o de algunos de los pueblos de Puerto Rico. La gran mayoría del país no tenía servicio eléctrico. Y para que el país se electrificara, se creó en 1941 o 42, no recuerdo exactamente la fecha, la Autoridad de Fuentes Fluviales, la antecesora de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y durante la década del 40 y la década del 50 y la década del 60, la Autoridad de Fuentes Fluviales, empresa pública, corporación pública, hizo una obra monumental que nunca hizo la empresa privada en Puerto Rico, de electrificar al país, de llevar la electricidad a cada rincón de nuestro país, a los campos más remotos de nuestro país. Eso lo hizo la empresa pública, con el compromiso de sus trabajadores y de sus ingenieros y de sus gerenciales y de incluso sus directivos. Y era una empresa que no solo hizo esa obra monumental desde el punto de vista técnico, sino que para financiarla emitió bonos en los mercados de valores y pagaba sus bonos y tenía un crédito excelente en Wall Street y en los mercados de bonos, la Autoridad de Fuentes Fluviales. Y es un ejemplo viviente de que existe la alternativa de la buena, ágil, eficiente administración pública, que es posible la buena administración pública, que existió la buena administración pública y que gracias a eso nuestro país está electrificado. Luego vino la época, sin duda, de la decadencia, a partir de la década del 70, en que la politiquería de 2 partidos políticos, Partido Popular y Partido Neoprogresista, fueron destruyendo esa buena administración pública. Fueron destruyendo lo que fue la Autoridad de Fuentes Fluviales que electrificó al país. Fueron convirtiéndola en un instrumento de corrupción, instrumento de chanchullo con los combustibles, con el equipo, con la subcontratación de 1000 maneras, colocando figuras en su dirección que pocos sabían del sistema eléctrico y muchos sabían de enriquecerse a costa de lo público. Y que efectivamente, como dije, deterioraron tremendamente la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo digo además, y añado además, que no fue Lautier, porque constantemente se dice, no queremos regresar a la época que Lautier controlaba la autoridad. Lautier nunca ha controlado la autoridad. La autoridad es un sindicato. ¿De cuándo acá los sindicatos en Puerto Rico controlan el gobierno, las agencias de gobierno? ¿De cuándo acá las uniones nombran la junta directiva de las empresas de gobierno? ¿De cuánto acá las uniones determinan cuál es la política de las agencias de gobierno en Puerto Rico? Los que nombraron a los directivos de la autoridad no fue Lautier, fueron los gobernadores del Partido Popular y del Partido Neoprogresista. Esos fueron los que llevaron a la quiebra a la Autoridad de Energía Eléctrica, no Lautier, que de hecho denunció en muchísimas ocasiones la mala administración de la autoridad durante todos esos años. Y ante esa mala administración y esa decadencia del servicio público en Puerto Rico, se nos presentó entonces la alternativa de la privatización.
la privatización iba a arreglar el problema. Eso se dijo en acueducto, eso se dijo en salud, eso se dijo recientemente y se implantó recientemente en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y estamos viviendo los resultados. Ahora mismo estamos viviendo los resultados del desastre de la privatización en salud, que los médicos han tenido que denunciar cómo las aseguradoras se han apoderado del sistema, cómo las aseguradoras pagan poco, pagan tardíamente, excluyen a los proveedores de sus listas de proveedores y se siguen enriqueciendo a costa del país. Los médicos se van, los pacientes se quedan sin servicio y las aseguradoras se siguen enriqueciendo. Y recientemente hemos visto el contrato de Luma Energy, que venía a solucionar los problemas de la distribución y de la transmisión de la electricidad en Puerto Rico. Y no tengo que decir cuál ha sido el resultado desastroso de ese contrato, que de nuevo fue anticipado también por lo que se hizo en acueducto a principios de este siglo, que se privatizó con dos empresas, primero la compañía de aguas y después Ondeo, dos desastres, y el gobierno tuvo que recuperar la administración pública de esa empresa. Pero como hay un dogma, porque es un dogma, que no importa lo que digan los hechos, se insiste que esa es la solución, la privatización, que no que importa lo que diga la realidad, hay que privatizar, porque ese es el dogma. Pues a pesar de que no ha funcionado en salud y a pesar de que no funcionó en acueducto, lo aplican también en electricidad con los resultados terribles que hay. Y como ya señalaba la compañera senadora del Partido Independentista, no nos extraña que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, encargada de fiscalizar este contrato, no haya hecho nada para fiscalizarlo. Porque es que toda la política de privatización es una política del gobierno abdica. El gobierno abandona su responsabilidad. Y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, una vez crea la alianza público-privada, sigue su filosofía. La empresa privada funciona bien. ¿Por qué la vamos a fiscalizar? Si eso es la eficiencia pura, la empresa privada. Ya nos deshicimos de lo público, ahora es privado y ahora va a funcionar. Nosotros no tenemos que estar fiscalizando, ni tenemos que estar interviniendo. Y por supuesto que no están fiscalizando y por supuesto que no quieren intervenir. Para eso han privatizado, para no cumplir con su responsabilidad pública. Así que no me extraña que no hayan fiscalizado. Nosotros también vamos a votar a favor de esta medida que se anuncia como preparatoria de cancelar el contrato de Luma. Y yo espero que efectivamente se convierta en la antesala de la cancelación del contrato. Y concluyo señalando que nuestra crisis energética tiene varias dimensiones que nos parece que es necesario atender. Lo primero es que no queremos regresar, como se ha dicho tantas veces, al pasado, ciertamente, al pasado de la politiquería en la Autoridad de Energía Eléctrica o el presente, porque todavía se mantiene. Tenemos que transformar la Autoridad de Energía Eléctrica. Primera dimensión de esa transformación es la necesidad de la transición acelerada a la energía renovable, la transición acelerada a la generación solar distribuida según la propuesta de Queremos Sol, que de hecho Luma es un obstáculo para ese proceso, porque ellos insisten en que buena parte de los fondos federales que van a llegar a Puerto Rico o están llegando para el sistema eléctrico deben dedicarse no a esa transición, sino a reconstruir el sistema obsoleto de transmisión y distribución de la energía generada con combustibles fósiles. El segundo aspecto de la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico es la renegociación adecuada de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esa renegociación tiene que implicar una reducción considerable de por lo menos 75%, como decía la legislación que aprobamos y que el gobernador desgraciadamente vetó. Esa renegociación no puede traer un nuevo aumento del costo de la electricidad en Puerto Rico. Y esa renegociación tiene que mantener las prioridades que tiene ahora el Trust Agreement, bajo el cual se emitió la deuda existente, que es que la autoridad paga deuda con el sobrante después de cubrir sus gastos operacionales, que incluyen el gasto en los sistemas de pensiones.
Y la tercera dimensión de esta crisis energética y de lo que tenemos que hacer es sin duda salir del contrato de Luma. Y junto con salir del contrato de Luma, transformar la manera en que está organizada la Autoridad de Energía Eléctrica. Y nosotros hemos insistido que rechazamos la mala administración pública, que rechazamos la privatización que sabemos que no funciona y que la alternativa tiene que ser la democratización de las agencias públicas. Democratización con participación de los trabajadores y trabajadoras, que son los que conocen cómo funcionan las agencias, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que agilizar, qué es lo que hay que eliminar, qué es lo que está de sobra, dónde está el mal gasto de recursos. Quien lo conoce son los que trabajan en esas agencias. Y con participación evidentemente ciudadana de los que consumimos la electricidad en Puerto Rico. Así que transición a la energía renovable acelerada, renegociación adecuada de la deuda, cancelar el contrato de Luma y democratización, en este caso, de la Autoridad de Energía Eléctrica con participación de trabajadores, de consumidores y de ciudadanos. Esos 4 puntos son nuestra agenda para la transformación de nuestro sistema energético. El paso más urgente y más inmediato, sin duda, es cancelar el nefasto contrato con Luma Energy, que es lo que nuestro pueblo está exigiendo en la calle, que se ha ido sumando cada vez más sectores. Como yo he dicho en varias ocasiones, yo estuve recientemente en un panel, un programa de análisis político aquí en Puerto Rico, y tenía al lado a una representante de la Cámara de Comercio y al otro lado una representante del Centro Unido de Detallistas, organizaciones con las cuales yo por lo general estoy en desacuerdo cuando estamos hablando de derechos laborales, cuando estamos hablando de salario mínimo. Estamos en desacuerdo muchas veces, pero Luma ha sido tan terrible que hasta pone de acuerdo a los que por lo general estamos en desacuerdo, porque los comerciantes se están quejando, los grandes y pequeños, porque las familias trabajadoras y trabajadores también se están quejando por la situación de Luma Energy. Así que Luma ha logrado unificar a prácticamente todo nuestro pueblo en contra de ese contrato. Votaremos a favor de esta medida y, como dije, esperamos que sea realmente el preámbulo a la cancelación de este contrato.